surge como una solución a la comunicación de la interdisciplinaridad vista a la luz de las tecnologías en relación con el diseño, en relación con las artes fílmicas, en relación con la comunicación visual. Y dentro de eso hubo una llamada a decir, bueno, pues una revista también tiene que ver con comunicación y llamamos al IECO. Y entonces se armó como un grupo entre los intereses de diseño industrial, los intereses de cine y televisión, los intereses de diseño gráfico y los intereses del IECO, especialmente la maestría en comunicación. Y ellos nos dijeron si queremos hacer una revista, pero es que ya tenemos un antecedente de una revista que es la revista Acto, que existía en diseño industrial. Pero la revista Acto era como una revista de divulgación y nosotros lo queríamos era una revista de difusión. En el momento en que lo hicimos, pues veíamos las problemáticas de las revistas que eran físicas y dijimos no, o sea, eso ya no, queremos llegar al mundo, queremos evitar el problema del llevar las cosas a las bibliotecas, el traslado, queremos estar en todas partes. Entonces decidimos que fuera una revista digital en 5 idiomas, que reciben artículos en 5 idiomas. Y cambiamos el nombre ya de Acto, después de buscar mucho pasamos a Actio, y una revista que tuviera artes fílmicas, diseño y comunicación visual. Pero ese sería el punto sería que Actio sería un laboratorio, me parece bonito decirlo ahora, un laboratorio de pensamiento editorial interdisciplinar y de tecnología múltiple-híbrida, que expanda la escritura de los nuevos pensadores, los nuevos investigadores, para que la editorial nuestra algún día sea una editorial expandida, llamémoslo así, una editorial transmedia. Es ampliar el punto de vista y el reto es que ese punto de vista se convierta en nuevo conocimiento. Tuve la oportunidad de estar en los inicios de la revista Actio, un sueño hecho realidad, y lo inició la profesora Karen Lange. Realmente nos contagió. Una de las metas es y seguirá siendo comunicar y expandir el conocimiento. Actio, como publicación de la Universidad Nacional de Colombia, hace parte de una iniciativa hacia la política de la gestión del conocimiento y se proyecta como una apuesta para la comunicación e intercambio de dicho conocimiento, de forma muy dinámica, tanto disciplinar como transdisciplinar. De ahí su nombre, acción en latín, hacer, actuar, hacer funcionar una cosa. Espera convertirse en un foro de discusión sobre la investigación y la aplicación de tecnología desde los diferentes enfoques del diseño. Es decir, aspectos que reconocen, plantean, discuten y se desarrollan de maneras de ser, hacer, estar y pensar el diseño, desde su devenir y responsabilidad y compromisos. Pues el mundo es plural, o sea, el mundo es una amalgama de muchas cosas. Entonces, en ese sentido, la revista cumple ese reto de poner en diálogo diferentes saberes alrededor de la tecnología. Actio se desenvuelve en un campo de conocimiento que es el de diseño, las artes fílmicas y la comunicación visual, que ya de por sí está planteando una plataforma, por así decirlo, con 3 ejes principales. Entonces, de alguna manera, lo transdisciplinar, lo interdisciplinar, lo pluridisciplinar, incluso lo indisciplinar, pues son evidentes y son inevitables. Actio también siempre ha sido una serie de esfuerzos compartidos y lo seguirá siendo. Incorpora realidades, aspiraciones comunes que remiten a la identificación y a la unidad. Por otro lado, en Actio nos proponemos hacer que estos 3 ámbitos del conocimiento, el diseño, las artes fílmicas y la comunicación visual, se enriquezcan, dinamicen, generen por su contacto nuevas acciones. El concepto es que el conocimiento tiene que pensarse integralmente, tiene que pensarse de forma híbrida, tiene que pensarse en grupo, en colegaje, para solucionar problemas sociales, solucionar problemas culturales, políticos. Por fin tenemos un medio donde el pensamiento interdisciplinar puede ser difundido, puede ser mostrado, puede ser expresado. Actio es una convocatoria interdisciplinaria para la coproducción tanto de un stock de conocimiento y la circulación del mismo, como para la generación y densificación de una urdimbre tejida
por investigadoras y creadoras e investigadores y creadores de todas las sedes y unidades académicas de la universidad. Actio invita a poner en común este conocimiento para divulgar a través del uso de nuevas escrituras, la generación de nuevos espacios y la consolidación de nuevas comunidades de conocimiento. Gracias al Instituto de Investigaciones Tecnológicas, que fue el que nos acogió desde un inicio, pues pensamos que la tecnología podía ser ese eje articulador. Pero estamos entendiendo tecnología de una manera amplia, como artefactos, como conocimiento, como saber hacer. Y hay siempre un discurso muy histórico de cómo el arte y la tecnología tienen un vínculo ancestral, incluso que va miles de años atrás, o sea, un par de miles de milenios atrás, con los mismos griegos y su famoso término tecné, que se refería al conocimiento que había pues en esto de las labores manuales, el conocimiento que había que después se desarrolló en la artesanía, en las artes. Y fíjense que tecné muchas personas lo asumen como arte o como oficio, pero pues es evidente que etimológicamente tiene que ver también pues con tecnología. Entonces con esto quiero decir que arte, tecnología tienen un vínculo muy estrecho desde hace muchos años. Entonces pues no está de más hacerse la pregunta específica por qué es la tecnología. Pensar las tecnologías como escrituras, por ejemplo. Pensar las tecnologías como dispositivos y espacios de conocimiento, de que ahí se produce conocimiento. Y a partir de ahí las tecnologías no solamente enlazan ese conocimiento y lo producen, sino que además lo desarrollan en nuevas propuestas, digamos, culturales, sociales, ¿no? Políticas. Y hoy en día, si no pensamos esta relación, estamos en el siglo XIX y no en el siglo XXI. O sea que el elemento de punta y de unión es realmente la tecnología. Y esa tecnología finalmente es la que va a transformar los oficios y los saberes. Actio es la única revista intersedes, actualmente no es multisedes, es intersedes, ¿sí? Y nació así. Entonces lo que queríamos era saber qué están pensando nuestros colegas, por ejemplo, en Armenia, en Medellín, en Manizales, en el Amazonas. ¿Qué están pensando con respecto a estos temas? Y eso nos ha permitido, claro, colegaje, unión, ¿no? Y de hecho lo que cae uno en la cuenta que es por esta época de la globalización y de la tecnología que nos ata a nivel no solamente local sino global, que muchos colegas están pensando de forma parecida, están desarrollando temáticas muy similares. Que entren factores de las diferentes regiones cambia el punto de vista. Ahora esperamos que tenemos varios convenios ahora también con Amazonas, con Orinoquía, con la sede Caribe. Esto nos va a hacer realmente que el espacio sea sí pluridimensional. La revista Actio es un proyecto intersedes que comienza a pensar en visibilizar los territorios y la manera en que cada pedacito de nación produce de manera particular el conocimiento. Esa valoración sobre la territorialidad le da un sentido global a la revista que es único en la universidad. El lenguaje académico de alguna manera siempre giran alrededor del artículo científico como la manera principal de divulgación para el trabajo académico y el artículo científico con el texto. Pues nos damos cuenta que el texto muchas veces es insuficiente y que estamos en la posición privilegiada desde Actio de pensarnos otras maneras de comunicar que no estén solamente basadas en el texto. La forma de comunicación del arte, del diseño, de las artes fílmicas, de la comunicación visual, pues supera con creces los textos. Y cada vez más la gente lee menos y ve más. Recibimos
imágenes, queremos recibir videos, queremos recibir audios, un poquito también para enriquecer el lenguaje académico y con ello pues enriquecer las discusiones. Se lee, se ve y se oye, de manera que hay producción científica que pueda ser audiovisual, es decir, o podcast solamente audio, o solamente imagen, o la relación entre imagen y sonido, pero además texto. De manera que es una revista que en términos académicos en un país como el nuestro no existe una revista de la misma naturaleza que Actio, en este momento por lo menos. Desde Actio, hacer una especie de experimentos, de prototipos, poco a poco ir probando nuevos lenguajes de comunicación académica y científica que expandan el texto y darnos cuenta cómo los evaluamos, cómo funcionan mejor, cómo le llegan más al público general. Pues cómo nos proyectamos como una plataforma de construcción de conocimiento, como una plataforma de diálogo, como una plataforma, como un espacio de creación de conocimiento. Ya entramos al universo expandido de las publicaciones académicas del mundo entero. Pero como estamos en la red y como manejamos 5 idiomas, podemos entrar en el universo de muchas universidades. Por ahora lo que hemos pensado es estar en los anales de los convenios que tenemos con SILEC, es decir, las escuelas de cine del mundo entero y con las escuelas de diseño industrial. Con eso abarcaríamos Europa, Asia y América Latina. Aceptamos artículos en 5 idiomas. No estamos solamente restringidos a Latinoamérica. O sea, decidimos de entrada ser inclusivos y por tanto aceptamos artículos en inglés, en español, en portugués, en francés y en italiano. Actio en ese marco geográfico colombiano y latinoamericano pues tiene que ser consciente de esa tradición académica latinoamericana, de que sean las universidades las principales que estén detrás de las revistas y de alguna manera pues sacar provecho de esa tradición desde un marco, pensaría yo, de ciencia abierta, de cultura abierta, de acceso abierto. Cumple esa función de lo público, de la ciencia abierta, ¿sí? Y aquí diríamos también del arte abierto, o sea, está abierta al mundo. Entonces se proyecta al mundo como tal. La revista se referencia o resuena con la visión y visión de la Universidad Nacional. ¿En qué? Pues en la flexibilidad. ¿En qué? Pues en la interdisciplinariedad, ya lo hablamos. ¿En qué? Pues en la investigación pegada a la extensión y a la docencia. Entonces nosotros nos hemos salido de un punto. Lo que hemos hecho es desarrollar estos puntos para que la revista sea una revista de la Universidad Nacional. No una revista de esta facultad, de este instituto. Creo muchísimo en el desarrollo de las redes académicas. Esto básicamente por 3 razones fundamentales. La primera, porque favorece el conocimiento y la comunicación entre académicos y estudiantes, con lo cual se promueve el avance en los desarrollos. Lo segundo, porque se presenta la posibilidad de documentar los resultados y los hallazgos de los proyectos de investigación. Y en tercer lugar, porque favorece la interdisciplina, porque nos conecta y da la posibilidad a avances muy interesantes a los problemas complejos a partir de estos trabajos conjuntos. Por eso pues creo que nos acogemos a los principios de ciencia abierta, pensando que es la mejor manera, como dicen por ahí, la ciencia abierta es buena ciencia, y yo lo extendería al conocimiento abierto para incluir también las artes y el diseño allí, pues es la mejor manera, es buena ciencia, es buen conocimiento, es buena cultura, y es una manera pues de estimular los discursos públicos y de alguna manera impactar positivamente la sociedad, que creo que es uno de los propósitos principales de los ejercicios de conocimiento y del ejercicio de una universidad, sobre todo pública como la Universidad Nacional de Colombia.